Nos gusta aprender, es nuestra pasión. En cada programa encontramos una excusa para sumergirnos en nuevos temas y charlar con referentes dispuestos a compartir sus conocimientos. Abrimos una nueva ventana entonces y te invitamos a que te asomes y participes de la experiencia con nosotros. Hoy el tema y el invitado son... ¿El tema? Bueno, no estamos muy seguros, pero vamos a hablar con Leonardo Salas. Él es conductor del programa de radio y streaming Costa Rica Contexto 360 y también es administrador público de la Universidad de Costa Rica. Así que tenemos para hablar largo y tendido. Sí, señor. ¿Cómo te va, Leo? Buen día, ¿me escuchás? Sí, perfectamente, Mario, Azul y Martín. Gracias por este espacio. Encantado de estar en Ventana Pública. No quiero dejar la oportunidad de mencionarles que yo estoy en mis cómodos 23 grados. Ah, muy bien. Y adicionalmente, hasta aire acondicionado tengo que tener aquí en la oficina porque si no se percibe un poco más la temperatura. Así que nada más para dejarles un poco la envidia en esta época de frío allá en el sur, que me recordó un poco la época de estudiante allá en Chile también. Ah, muy bien. Así que bueno, envidio un poco el frío también, me hace falta. Pero contanos, Leo, allá es la temperatura habitual es esa, ¿no? ¿Ustedes cuánto es lo menos que tienen durante el año? Acá todo el año pasamos entre 23, 28 grados en el área metropolitana. En las costas sí ya supera los 32, 34 grados. Y ya cuando aquí pasamos a la temperatura que decía Martín de 17 grados, ya al 95% de la población se le congelan los huesos. Así que, claro que sí. Son las diferencias de esa percepción térmica, ¿no? Vos sabés que tengo pendiente conocer Costa Rica, Leo. Te digo, tengo pendiente conocer Costa Rica. Bueno, ya sabes que estás invitado, pues, vos y toda tu gente allá. Ahí está. Yo tengo una deuda pendiente porque en ese lugar habitan los perezosos, que es mi animal favorito. Claro. Es más, tienen un billete con un perezoso, ¿puede ser el de 20? También, sí. Se han puesto muy de moda últimamente. Yo no sé si acá se ve, pero en mi celular tengo bordado un perezoso. Bien. Tengo 3 remeras de perezosos. Ah, o sea, que es su animal preferido, digamos. Sí, de hecho, por eso yo Costa Rica es como un país que tengo fichadísimo. Digo, bien, para allá tengo que ir. Bien. Bueno, tanto así ahora que lo menciona Azul, que cuando yo estoy dando clases en la Universidad de Costa Rica, que está en el centro del país, tiene también una especie de reserva ecológica alrededor de la universidad. Muy bien. Y yo desde mi ventana, dando clases, puedo ver al perezoso mientras va lentamente al estilo de Zootopia, caminando en el árbol, ¿no? Así que también un poco para dejarles esa escena. Muy bien. En el 2011 tuve una propuesta de trabajo para ir, pero por una cuestión de tiempo no se me dio. Así que también hasta aquí quien les habla está interesado en ir a visitarlos y es un pendiente. Bueno, Leo, vas a empezar una charla con 3 argentinos que quieren conocer Costa Rica. Ni más ni menos. Encantado. Leo, para entrar en el tema, Leo, contanos un poco cómo es políticamente, cómo está armado políticamente Costa Rica. Bueno, Costa Rica, tal vez haciendo la comparación con Argentina, somos un país mucho más pequeño, de apenas 51,000 kilómetros cuadrados, de unos 5 millones de habitantes, un gobierno centralista, no tenemos sistema bicameral, tampoco somos federal, es decir, un gobierno muy centralizado, pues con su división normal de poderes y pues digamos que hemos sido desde la fundación de la Segunda República en el año 1949 una referencia en muchos temas a nivel democrático, considerado también como una de las democracias plenas de Latinoamérica. Inclusive pues con la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos acá. Ya mencionaba Azul también el tema del Pacto de San José, que debo decir que lastimosamente, aunque todos queremos hablar bien de nuestro país, pero lastimosamente hemos perdido puntos nosotros en libertad de prensa, cosa que no sucedía hace décadas. Pero esto a partir de cuándo, Leo. ¿A partir de cuándo, Leo? Bueno, debo decirlo que es a partir del gobierno actual, del 2022 a la fecha. Hemos perdido varios puntos y se han
eh, atacado muy fuerte diversos medios de prensa, y es un poco la discusión que más adelante podemos tocar, en el sentido de que se busca con este tipo de confrontación y de estos especie de outsiders que estamos teniendo en la política latinoamericana, de cómo buscan generar o fanáticos o adeptos totalmente plegados a su voluntad, y todos los demás son considerados retrógrados, tradicionalistas, y aquí se les conoce o se les llama, por ejemplo, a los medios que no siguen el juego del gobierno, se les llama prensa canalla. Término que nunca antes habíamos escuchado, digamos, escuchado diferencias de la prensa con respecto al gobierno, pero llamarlos o calificarlos de esa manera, pues no. Y pues todos sabemos que los baluartes de la democracia, aparte del ejercicio del voto, son dos elementos principales. Uno es la libertad de prensa y otro un sistema judicial independiente. Y esto Leo, es lo primero que atacan justamente este tipo de figurones en la política actual. Leo, se me ocurre decirte, bueno, me dijiste prensa canalla. Canalla. Bueno, Sí, acá el vocablo no es ese, es ensobrada. Ensobrada haciendo alusión a un presunto sobre que reciben los que hablan en contra del gobierno, digamos. Pero más o menos lo que estás contando vos es lo que pasa acá. ¿Sabés que siento que en general es algo que está pasando a nivel mundial? Eh, Me surge, por lo popular y el contexto histórico que estamos viviendo, también mucho, esto viene de Estados Unidos, del partido trompista, quizás como esta tendencia tan, primero farandulera, ¿no? De la política, esto del político que arremete, que se mete, que se pelea con los medios, de alguna manera, que acá en Argentina también lo estamos replicando, estamos viviendo una situación bastante parecida, que uno quizás lo mira desde adentro y decís, qué chiquilinada, ¿no? Esto de ponerse como un niño a pelear con el medio, la prensa, que está cumpliendo un rol esencial para la sociedad y es informar, no mucho más. Obviamente existen tendencias políticas, porque no se puede evitar, todos tenemos opiniones, es importante tener pensamientos distintos, e informar desde ese pensamiento distinto. Sí me entristece mucho de tu lado que decís, Leo, Costa Rica, claro. siendo pionero en términos de derechos humanos, en términos de libertad de prensa, que vos estés contando esta realidad, este contexto. Y si bien estás hablando del tema político, también quiero mencionar que tanto Costa Rica como Colombia son dos países que están teniendo muchos problemas en cuanto a la libertad de prensa relacionada al ambiente. Cuando se denuncian cuestiones ambientales y demás, estamos hablando de desaparecidos, de periodistas desaparecidos por intentar defender a la naturaleza, por estar en contra del narcotráfico. O sea, quiero decir, es mucho más amplio que solo la política. Efectivamente, Azul, yo creo exactamente lo mismo. Quizá estamos una grada antes que Colombia en esos temas, pero sí se está dando. Inclusive temas mm, como decimos acá, de mandar al sótano a cierto tipo de personas que son el bastión de decisiones institucionales, técnicas, porque este es otro elemento que juegan este tipo de actores políticos, de desprestigiar a lo institucional, un poco con aquel discurso que vivieron ustedes y siguen viviendo, me parece, en el tema de lo anticasta. Ya aquí se está hablando de ese término, que no es un término nuestro. Nosotros no utilizamos ese tipo de lenguaje ni ese tipo de palabra. Eh, y ya se está utilizando. Es decir, está digamos, siendo un producto de exportación también eso, porque no es habitual que nosotros tengamos este tipo de confrontaciones, ni, por ejemplo, tratar de desprestigiar figuras de control. Hablo de la Contraloría, de la Fiscalía, del Ministerio Público, del Poder Judicial, de la prensa, funcionarios de ambiente, ahora que lo están mencionando, que los han removido de sus cargos para mandarlos a la sombra, y que no se metan en temas de protección de humedales, en permisos de construcción en zonas protegidas. Cosas de esas es un poco la afrenta que estamos viviendo hoy, y que, bueno, lastimosamente pareciera que no todo el mundo lo está viendo, porque hay
dos presidentes con el mayor apoyo a nivel latinoamericano, uno que es el de El Salvador, Bukele, y el segundo es Chávez de Costa Rica. Y entonces, pues uno dice, bueno, ¿qué está pasando? Porque esta confrontación y polarización parece que está cautivando a buena parte de la población. Sí, sí, mientras vos lo decías, Leo, a mí se me figuraba las luchas que tenemos acá con el mismo tema, con el mismo tema. Ahora estuvimos vapuleados por dos temas principales durante la semana acá en Argentina, con este tema de las atenciones que tendría que tener el Estado y que no tiene, ¿no? Y que se disfrazan bajo la lucha contra la casta, supuestamente. Uno de ellos tiene que ver con la discapacidad, lo estábamos hablando antes de empezar el programa con el locutor acá fuera del aire. Hay un tema puntual con discapacidad. Hubo un periodista, acá se llama Paulino Rodríguez, gran periodista, que si hay algo que tiene Paulino, que nadie lo puede decir que esté ensobrado a Paulino, porque la verdad que le pega duro y parejo a cualquiera, al que esté de turno. Y tuvo la brillante idea de hacerle una nota a un chico con autismo, Sí. cuyo apellido no recuerdo, Ian, a ver si alguno después, si el operador lo encuentra el apellido, me lo va a decir. Y bueno, chico estaba con su mamá explicando los recortes que hubo en todos los planes de discapacidad acá en Argentina, y el presidente de la Nación no tiene mejor cosa que decir que el chico es kirchnerista, que la madre es kirchnerista, que son parte de la casta, y tildando, por empezar, al periodista, como se llama Paulino, le puso Pautino, como que tiene una pauta arreglada, como que cobra pauta. Y así estamos. Y a eso le siguió un terrible inconveniente con los trabajadores del Garrahan. El Garrahan es el hospital de niños acá muy prestigioso que tenemos en Argentina, pero a nivel mundial. Nosotros, ¿cómo? ¿Ian cuánto? Moche. Ian Moche es el nombre del chico, de 12 años tiene, por otra parte, ¿no? El presidente se pelea con un chico de 12 años. Pero además de eso, el tema del Garrahan, insisto, Leo, el Garrahan nosotros lo tenemos como un estandarte. Nosotros muy orgullosos del Garrahan. En cuanto vienen de toda Latinoamérica a atenderse, hay unos profesionales de la hostia, o como diría algún español, de puta madre, digamos. Y ahí estamos, la pelea fue por los sueldos bajos, que están cada vez más bajos, como están en el resto de toda la administración pública. Pero después de decir que son toda una manga de operadores políticos, que en realidad son todos kirchneristas, que son todos ñoqui y cuantas cosas más, bueno, después de un tiempo vieron que la cosa no se calmaba, entonces accedieron a subirle los sueldos, marcadamente, por cierto, pero nada más que a los, no me sale el nombre de los residentes, a los residentes. Dejando de lado toda la parte administrativa y a los propios médicos, ¿no? Que no son residentes del Garrahan, y aparte la parte administrativa. Primero diciendo que eran demasiados administrativos para la cantidad de médicos, en un cálculo que nunca dijeron cómo lo hicieron, porque nunca lo hicieron, y bajo el supuesto hecho de que en realidad son todos corruptos. Con eso, hace un año y medio que están en el gobierno, ¿no? Digo, hace un año y medio que están en el gobierno. Y todavía supuestamente está lleno de corruptos, lleno de ñoquis el Garrahan. Y así estamos, Leo, este es el momento que estamos viendo acá. Otra similitud, Mario, con nosotros, porque a raíz o con la excusa de la pandemia se congelaron salarios, pero bueno, ya de eso llevamos 5 años. Se calcula la pérdida de poder adquisitivo en casi ya un 30% del asalariado público, y adicionalmente tenemos la misma situación en el tema de los especialistas de salud, porque además se hizo una reforma conocida como la Ley de Empleo Público, que muchos criticamos cuando iba a salir porque iba a generar efectos perversos, cosa que está sucediendo. Y pues entonces hoy tenemos especialistas que jamás van a laborar en el sector público con ese tipo de salarios, cuando en una semana pueden fuera obtener, pues, por servicios profesionales mucho más que eso. Entonces, estamos teniendo una fuga de especialistas en temas de salud, y adicionalmente a eso, el tema de salud pública, que ha sido un baluarte en nuestro país, de salud gratuita y abierta a toda la población, que también había sido un estandarte y ejemplo de esto en muchas partes del mundo, que otros países desarrollados han querido imitar en algún momento. Pues ahora estamos haciendo aguas, porque tenemos listas de espera de miles de personas. Se dio un caso de una persona que le dieron una cita para dentro de 14 años.
¿no? Entonces, ya estamos rompiendo el molde con todo lo que está sucediendo en temas de salud pública también. Así que es, lastimosamente, Similar. me gustaría estar comparando cosas positivas, pero estamos copiando, pero mal las cosas. Martín quería decir algo. A ver, Martín. Sí, me llama la atención lo similar que son las estrategias en ambos casos y las repercusiones en ambos casos también. No solamente la estrategia del gobierno de derecha en cuanto a las primeras modificaciones que intentan hacer, que son van a casi a la par, sino también la reacción de los habitantes que genera esa indignación, ese prejuicio, ¿no? Y aún así, viendo cómo se expande la derecha a nivel continental y a nivel internacional, porque en Europa también está pasando, siguen avanzando. Y lo llamativo es eso, cómo aún con tanto testimonio y tanto que se está viendo cada vez más de las repercusiones del accionar político de la derecha, cómo aún así siguen pudiendo adquirir votos o de alguna manera influenciando a la población para poder llegar a tener el poder y volver a replicar la misma fórmula. Sí, efectivamente, yo lo veo igual y creo que está acompañado además por una hiperpersonalización, pero al extremo, ¿no? Y que se vale además de elementos de un populismo negativo en donde existe el que dice el pueblo soy yo, como decían antes en algunos reyes de la historia, ¿verdad? El pueblo soy yo, un pueblo puro que ataca a esas élites corruptas supuestamente, de un agonismo además tóxico que convierte la democracia en un ring permanente porque le favorece ver esta situación en la cual el adversario no es alguien a quien convenzo, como pretenderíamos en democracia, sino que lo aplasto, ¿no? Sí. Y además el otro elemento importantísimo es de esta política que tenemos que llamarían los norteamericanos el fact-free, es decir, una política donde los datos se vuelven irrelevantes. Sí. No importa quién los dice, no si son ciertos o no. Sí, sí, ¿Verdad? Y sí. creo que es otro elemento que también tenemos en común. Sí, me acuerdo que hace un tiempo decían, pero hace mucho, en los 90 decían, acá en Argentina estaba de moda la frase miente, 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 que algo quedará. Pero ahora esta es una evolución de esa frase. Sí. Es mentir descaradamente tirando datos. Entonces te dicen el 57,4% de la gente está de acuerdo con lo que estamos diciendo. Y en realidad es un invento. Pero como tiran una cifra, le da rango de seriedad al comentario. Pero es mentira. Es increíble, es increíble. Te hago una pregunta, Leo. ¿En Costa Rica el voto es obligatorio o voluntario? No, el voto es voluntario, porque eso no era una interrogante ni una preocupación, claro. Mario y estimados amigos. No era una preocupación en Costa Rica, donde siempre la participación superaba el 80% a la hora de las votaciones. Siempre hemos sido un pueblo muy afín a la democracia, que creíamos totalmente en la participación. Pero en las últimas elecciones hemos venido desencantándonos con el tema de la votación y ahora pues escasamente estamos llegando al 60% de participación. Y yo creo que es parte de lo que pretende generar este tipo de movimientos, quedarse con aquellos que únicamente por fanatismo son los que van a votar, porque mucha de la gente termina hastiada, termina frustrada sí. de ver este tipo de enfrentamientos y de este tipo de polarizaciones. Y por qué no decirlo también, yo creo que estamos llegando a algo más, y es que dicen algunos pensadores que estos temas se terminan generando en el tema de las elecciones y de las votaciones y de las campañas electorales, tres grandes emociones, y ustedes sabrán que el ser humano depende mucho de las emociones más que de la racionalidad a veces, y terminamos escogiendo entre tres opciones por lo general, que una es el tema del miedo, el tema de la venganza o la esperanza. Y lastimosamente lo que está prevaleciendo en nuestra época es el miedo y la venganza. Y eso parece mentira, pero mueve muchas cosas porque, insisto, termina siendo no el afán democrático de convencer, sino de aplastar.
Leo, ahora le voy a dar paso a un comentario de Martín que quiere hacer, pero mientras tanto te voy diciendo, mande mucho Consuelo Sonso, ¿no? Pero en realidad vos me hablabas de una participación de votación con un voto voluntario de un 60% en Costa Rica, Sí. y hace dos semanas, ¿no? Votamos en Ciudad de Buenos Aires. Hace 2 semanas votamos en Ciudad de Buenos Aires. Ciudad de Buenos Aires, que es uno de los distritos más importantes, ¿no? Junto con Provincia de Buenos Aires. Y la participación fue bastante baja. no llegó al 55%. No llegó al 55%. Con un voto que acá es obligatorio, Leo, ¿eh? Con Claro, voto obligatorio sí. la participación no llegó al 55%. Y ya en 2023, en las elecciones que fueron presidenciales, teníamos el 77% nada más. Claro. También hay una realidad, y es que cada vez hay menos convicción en la política, menos convicción de que nuestro voto haga la diferencia. Bien mencionabas, Leo, terminamos eligiendo mal, terminamos eligiendo al menos peor. Acá en Argentina, al menos también, la política está bastante polarizada entre 3 partidos o 3 caras, básicamente. Siempre con un respaldo de otra cara Sí. ya conocida. Hay miedo a lo nuevo, y lo que venimos trayendo nuevo, primero, es lo nuevo viejo, O sea, porque sabemos que la presidencia actual de Javier Milei, podríamos decir que es nuevo en términos de política, porque él no era un político. ujú. Él pertenecía al mundo de los medios, el mundo de la economía, y terminó cayendo acá como presidente con un montón de discursos que pertenecían no solo a la derecha, no solo al liberalismo, sino también bastante replicados de los medios estadounidenses, o un modelo más bien yanqui, que es medio raro acá en Argentina y en general en Latinoamérica, que bien estamos diciendo, ¿no? Bukele en El Salvador o el caso de Chávez. Es un tema muy puntual porque Latinoamérica no tiene la idiosincrasia de Estados Unidos. No tenemos la misma mentalidad, no somos el mismo pueblo, no tenemos el mismo contexto histórico, con lo cual es muy raro que todas estas cosas que funcionan en otro país, con otro contexto histórico, con otra cabeza, con otra situación económica, acá las estemos comprando. O sea, ¿qué estamos comprando? Claro. Sí. Claro, yo creo que hay vamos a ver, una especie de homogeneización cultural, mucho promovida por cierto tipo de medios y cadenas internacionales. Debo decir que Centroamérica es todavía más propensa a eso. Todavía algunos siguen creyendo aquí en el sueño americano. Eh, Algunos países más que otros, por ejemplo, les hablo de El Salvador, de Guatemala, que buscan todavía eso. Costa Rica no es un país que tienda a migrar mucho, en realidad. Somos más un país de paso para otro tipo de poblaciones. Pero a esto quiero agregar, y con lo que mencionabas, Azul, me recordó otro concepto que es lo que se llama el chilling effect, que es como un efecto inhibidor, un efecto silenciador que recurre principalmente a 3 cosas: a la amenaza real, o que se perciba una amenaza real, es decir, de que te hagan algún proceso judicial, de que te sancionen, de que te vayan a despedir, de alguna campaña de desprestigio. Otro elemento es el costo anticipado, es decir, el posible castigo que te puedan hacer, ya sea por una pérdida de contrato, eh, y que te vayan a quitar alguna opción laboral justamente porque no estás a favor de. Y lo otro es la autocensura o la inacción, es decir, cállese o renuncie, no critique, no publique ese reportaje, desista de hacer esa denuncia, y esto están terminando siendo víctimas de esto periodistas, funcionarios y ciudadanos también. O sea, aquí no sé si se han dado cuenta, pero aquí esto se ha manifestado como en algunas gestiones que no son, obviamente, como dicen, no tengo pruebas ni tampoco dudas, eh, de diputados de la República a los cuales les han quitado la visa estadounidense, de diputados también a los cuales en su ejercicio liberal por ejemplo, que son abogados, les han quitado contratos con empresas muy cercanas. O recientemente que se acaba de hacer toda la destitución de una junta directiva del banco más grande de Costa Rica, que es el más grande de Centroamérica también, para supuestamente, como quedó grabado en un video, investigar a una empresa
ligada al poder político tradicional, canalla, etcétera, etcétera. Después borraron el video, pero las pruebas ahí quedaron. Entonces, es este tipo de chilling effect, que es el que les acabo de describir, que me parece que también es parte de ese librillo que están utilizando todos estos figurones a nivel internacional. Mientras le doy la palabra, ¿cuántas similitudes? ¿No? Nos separan poco menos de 6.000 kilómetros con Costa Rica y cuántas similitudes tenemos. Mientras le paso la palabra a Martín, me quedo pensando en los tres elementos que impulsan el voto que vos me decías, este tema de la esperanza, dijiste algo así como la esperanza. Miedo y venganza. Miedo y venganza. Sí, acá en Argentina está por el lado empezamos con la venganza, digamos. Este gobierno llega por la venganza, puramente. Lo que están intentando incluir es el segundo elemento, este tema del miedo. Y la esperanza, dejarla para otro momento, sí, total. La esperanza no la vamos a perder nunca, ¿no? Digamos. Martín, vos querías decir algo. Sí. En el caso de Argentina, lo que podemos más o menos apreciar de forma general es que hay dos posturas políticas, o que hubieron por lo general en los últimos años, dos posturas políticas bastante marcadas. Una más referente a lo que es más lo popular, el populismo, lo nacional, la industria nacional, un Estado fuerte y presente, y otro que es la que está actualmente en el gobierno. También yo creo que una de las cuestiones que sucedió a nivel político en Argentina es que el gobierno del cual nosotros nos sentimos, o la mayor parte de la población sin declinación, que es este gobierno popular, tuvo fallas grandes que también fueron las que causaron esta pérdida de credibilidad de parte de la población y le dio pie a la derecha para poder meter ahí la cola y empezar a hacer su trabajo y llegar al poder. En el caso de Costa Rica, ¿qué fue lo que pasó? Hoy en Argentina este gobierno popular está todavía en reconstrucción y no ofrece ninguna, digamos, oposición. Se está desarrollando, aparecen, pero no hay nada fuerte como para que uno pueda entender o creer que en algún momento en una elección presidencial pueda haber una fuerza política que venga a correr a esta derecha de ahora. Y creo que eso es algo que está pagando la política en general. Pero ¿qué fue lo que pasó o cómo fue el caso de Costa Rica comparado con nosotros, con este ejemplo? Claro, Martín, bueno, esto no ocurre de la noche a la mañana, ¿no? Esto requiere varios años de procesos. Yo lo marcaría el punto de inflexión con dos hechos que marcaron mucho a Costa Rica, que fue a inicios de este siglo, cuando se cuestionó a dos expresidentes eh, y terminaron pues inclusive siendo detenidos, cosa que nunca había pasado en este país. Ya después los procesos judiciales los liberaron de este proceso, ¿no? Pero eso causó un impacto fuerte en la opinión de las personas. Los dos partidos tradicionales, aquí teníamos un bipartidismo muy marcado, eh, ese punto de inflexión marcó las figuras de expresidentes. Se dieron después otro tipo de hechos también de corrupción, que bueno, bien que mal, pero se denunciaron, se actuaron cosas, se dijeron. Pero eso fue minando ese apoyo bipartidista. Los partidos tradicionales no supieron leer el entorno, no supieron remozarse, sacar figuras distintas, nuevas, sino que empezaron una especie de reciclaje de apellidos y a final de cuentas terminó esto rompiendo el bipartidismo, haciendo que muchas personas se fueran de esos partidos, fundaran otro tipo de partidos. Es decir, tuvimos una atomización política enorme, y de tener dos bancadas, hemos pasado a tener 6, 7, 8 bancadas y me refiero a fracciones de diputados en la Asamblea Legislativa, lo cual hace que también la gobernanza sea más complicada porque es más difícil ponerse de acuerdo ahora. Y adicionalmente, eh, tenemos también que las mismas fracciones que llegan a la Asamblea Legislativa se vuelven a dividir, se vuelven a pelear entre ellos, ¿verdad? Entonces tenemos, en este caso en la última, tenemos dos fracciones que prácticamente ya se deshicieron. Y ya ahora hay una fracción más grande que es la de los independientes, es decir, las que se quedaron
sin representación partidaria, porque ya no comulgan con su partido. Entonces, hacia eso vamos, de una serie de antecedentes, de hechos de corrupción, de denuncias, de frustración, de problemas insatisfechos, de servicios mal brindados, de falta de respuesta a una población que ha cambiado, porque también los aspectos etarios de la población han cambiado, de que no se ha dado respuesta a esa Costa Rica que antes era más igual. Ahora tenemos el desprestigioso índice de Gini para Costa Rica, que somos el país más desigual de toda la OCDE. Y todo este tipo de cosas pasan factura, porque además se ha venido limitando y disminuyendo el presupuesto de la educación. Y por si fuera poco, todo eso ha traído en los últimos 3 años los niveles de inseguridad y penetración del narcotráfico en Costa Rica, y estamos viviendo en la Costa Rica más sangrienta desde que se tiene registros en la historia. Y eso sí que está dejando mucho que desear, porque hay ya barrios en este país donde no se puede entrar, donde el Estado no llega, donde son, digámoslo así, crimen organizado los que están dirigiendo esos barrios. Y eso, como les digo, no se vivía en este país. Y no pareciera que estemos tomando las acciones para poder contrarrestar eso. La verdad es muy angustiante escucharlo, porque así como sucede en Costa Rica, en diversas partes del mundo, sobre todo en Latinoamérica, es como si fuera una figurita repetida. Esto de que hay algunos puntos que se convierten en tierra de nadie, que el narcotráfico invade. Sabemos la situación que está viviendo México, pero también parece que los estados de alguna manera facilitan. No es que quisiera ser tendenciosa, ni quiero denunciar o especular a alguien, ni señalar con el dedo, pero también es verdad que existen estados que se benefician del narcotráfico, que fingen luchar contra él, pero en realidad tienen un montón de réditos y beneficios económicos. Entonces hacen como una suerte de parafernalia, ¿no? Como, bueno, no, sí, lo estamos combatiendo, pero en realidad convivimos. Es una decisión política convivir con eso. Y respecto a las cuestiones de cómo se fueron fragmentando los partidos políticos, la verdad que esa también es otra figurita repetida. Acá en Argentina sucede mucho. Pero además, uno de los problemas grandes que tenemos es que acá sucede algo que llamamos panquequear. Que te das vuelta y te das vuelta como un panqueque. Y acá tuvimos muchas de esas situaciones, pero estamos hablando de personajes políticos que han pasado por todas las esferas de la política, que han pasado por todos los partidos, incluso partidos contrarios. Entonces después no hay convicción en el representante público que está ahí, que te está prometiendo algo, que se compromete supuestamente con el pueblo. Y obviamente el pueblo que ve eso, y no confías. Yo creo que por eso también estuvo esta gran victoria, porque era nuevo, porque no sabías hacia dónde iba y bueno, probemos. Me voy a montar en lo que dijiste vos. Te comento, Leo, el término panquequear, bueno, ya te lo dijo Azul, creo que vos lo debes tener claro también qué es, pero para que te des una idea, abrieron un restaurante en el centro porteño, donde le ponían nombres de políticos a las comidas, y el nombre al panqueque cuando lo pedías como Massa, que era el candidato opositor a Milei. O sea, con esto, ¿qué te quiero decir? La gente tuvo que elegir entre el símbolo del panquequismo, digamos, por decirlo de alguna manera, y Milei. Entonces, la verdad que si vos decís quién era el menos malo, esa fue la elección. Digo, a mí 2 broncas me dejaron en todo esto. Bueno, primero que haya ganado una línea política como la que ganó, pero segundo, tener que haber votado al que estaba enfrente. Porque yo lo voté decididamente al que estaba enfrente, porque enfrente teníamos teníamos a Milei como el candidato que estaba opositor a lo que yo quería. Pero en realidad no era opositor a lo que yo quería, era opositor a lo que yo creía menos malo. Entonces, desde hace tiempo que estamos entrando en un círculo, yo digo que es una espiral, y para nada virtuosa, digamos, viciosa, en donde estamos entre un gobierno de derecha que no representa nada de lo que siento, digamos, no el Estado de Providencia, por lo menos porque yo soy partidario, no tengo afinidad político-partidaria, pero sí milito
el estado de providencia, el estado de bienestar, el estado solidario y subsidiario, que es el que por ahí, el que me representa. Entonces trato de votar algo que se parezca a eso, pero no hay nada que se parezca a eso. Sí hay gente que dice que se parece a eso, pero que después cuando llega no se parece a eso. Y como yo, hay muchísima gente que está en el medio. Digo, en algún momento se va a tener que romper ese espiral, porque si no seguimos en la espiral de la derecha recortando todo y el populismo dando más de lo que tiene que dar. Y pareciera ser, y además hay cosas que parece que son estandarte de una línea política. Cuando se habla de equilibrio fiscal parece que fuera mala palabra. Parece que un Estado de Providencia no podría pensar en un equilibrio fiscal, en mantener las cuentas equilibradas. Es una locura. Y parece, claro, entonces parece que eso es patrimonio de la derecha. Entonces todos lo votan para que haya un equilibrio fiscal. Y la seguridad lo mismo, principios de seguridad y todo, pareciera, o el orden. El orden, vos decís orden y parece que estás pidiendo la derecha a gritos. Y no debiera ser una lucha digo, se puede ser un estado de providencia y además mantener orden y equilibrio fiscal. Igual te digo, Claro. para mí eso se ve muy reflejado también en las campañas políticas de los últimos años. Puedo hablar por Argentina, pero Leo, me gustaría que también hables de tu experiencia. Pasamos de campañas donde los representantes o futuros representantes planteaban propuestas a llegar a las elecciones sin conocer ninguna propuesta, porque toda la propaganda política se dedicó a combatir al otro. El otro hace esto mal, el otro dijo esto y no estamos de acuerdo. Y nunca nada propio, nunca nosotros vamos a hacer esto. Siempre es contrarrestando al enemigo, que encima es terrible hablar de otro partido político como el enemigo cuando lo que estamos buscando es unificar ideas. Claro, totalmente. Debo nada más hacer un comentario con el menos malo. Ya aquí tuvimos, ahí sí les ganamos, hace 15 años tuvimos una campaña donde uno de los candidatos dijo, voten por mí, yo soy el menos malo. Esa fue la campaña, Claro, directamente, claro, ¿no? El claro. menos malo, o sea, eh, así, directamente, o sea, con total franqueza lo dijo. No ganó, por cierto, con ese eslogan, pero eh, mucho de eso pasa por la votación que tuvimos nosotros en el 2022. Una votación de un expresidente que volvía a postularse, sumamente cuestionado, con 60% de opiniones en contra, con el partido más tradicional, versus un outsider como Chávez, que tenía 40 años de no vivir en el país, y que llega como el ungido, supuestamente, y pues bueno, sin partido, sin historia conocida en el país, etcétera, y es el que gana. Y esto ha repercutido tanto que a hoy los que podrían ser los representantes de ese oficialismo, porque hay que decir que en febrero del próximo año tenemos elecciones aquí en Costa Rica. Y el partido que podría ser oficialista no se sabe cuál es. No tienen partido, no tienen candidato hasta el momento. Y dicen que no lo ocupan, porque ahora resulta que la democracia se puede hacer sin partidos políticos, ¿no? Entonces, de hecho, aquí se les ha acuñado el tema, el concepto de partidos taxi, porque ellos están diciendo, bueno, hay varios finalistas que tenemos para ver cuál partido escogemos, para montarnos en ese partido y poder ver quién va a ser el partido y quién va a ser el candidato con el cual vamos a ir a las elecciones. Pero esto además lo quiero ligar a lo que decía Mario, en el sentido de que sí, hay una parte de ese librillo que estamos aquí descubriendo y de esas figuritas que se repiten que decía Azul, tenemos la del legitimación ad hominem. Es decir, antes decíamos, es que es comunista, y ahora son esos de lo que ustedes han escuchado como ese de la casta, aquí es como los canallas, ¿verdad? Entonces, se invalida al portavoz, no la idea. Entonces, los ataques son directamente, como decimos, al cuerpo, ad hominem. Y lo otro es que, de nuevo, no importa lo que diga, aunque sea mentira, sino quién lo diga. Y el otro elemento es el cerco moral. Es decir, solo nosotros tenemos la verdad. Solo nosotros te vamos a dar la solución. Aunque se prometan cosas que no se cumplan. Se prometió en la campaña bajar medicamentos, bajar el desempleo, bajar la pobreza, etcétera, etcétera. Y nada de eso ha sucedido. Nada. Pero se sigue teniendo
el respaldo, digamos, a ese oficialismo, pero es parte del mismo libreto de lo que hemos estado hoy comentando acá. Bueno, creo que no hay mucho más que agregar. No sé si Martín quiere decir algo más o no. No, que es increíble cómo pareciera que estamos hablando de lo mismo y que estamos viviendo lo mismo y estamos en dos países distintos. ¿Y cuántos más debe haber que todavía no estamos profundizados en el tema? Que también, es increíble cómo se repite tan de una forma tan similar la estrategia y los errores que llevan a eso, ¿no? Bien, Leo, la verdad que ha sido un gustazo tenerte en el programa. Sé que tenés otras cosas también para hacer, así que te vamos a dejar libre. La verdad que me queda la sensación, Leo, de que podemos tener conversaciones más frecuentes. Yo encantado. Bien, 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 buenísimo, Y si es buenísimo. en Buenos Aires, mejor. Ah, qué grande. Estaría Invitadísimo. bueno, estás invitadísimo acá, che, estás invitadísimo. Así Uno y que, uno hacemos. claro, Sí, claro, claro. hacemos uno acá y va todo el equipo de Ventana Pública para allá, para Costa Rica. Yo necesito ir a la universidad Así que quiero es. ver al perezoso. Ah, es Al cierto, perezoso, es sí, cierto. claro. Así que bueno, Leo, 1.000.000 de gracias, ha sido un gustazo tenerte en nuestro programa. Estamos al habla, estamos al habla. Igual, un abrazo para los tres y para toda tu audiencia. Bueno, hasta luego. Chau, chau. Gracias. Chau. Si te parece, operador, si tenés un temita, vamos con un temita musical y después seguimos, vamos con Martín.